Bueno, para hablar de la gestión de carga y descarga, pues vamos primero a entender qué es una descarga en logística. Entonces, es el desplazamiento de una única clase de mercancía desde un lugar de origen en el que se carga la mercancía a un destino en el que se descarga como tal. Asimismo, cada carga o descarga parcial de mercancía supone el inicio o el final, respectivamente, de una operación de transporte. Entonces, ya cuando nosotros estamos hablando de carga y descarga, estamos ya hablando de todo el proceso como tal o la última etapa, dependiendo de la actividad económica de una empresa como tal para finalizar ya un proceso. Podemos entender que si es una empresa de transporte, pues obviamente su proceso iniciaría, bueno, con los documentos, con lo que tenga que ver con toda la documentación y arrancaría con el tema de carga y ya la entrega final a los clientes. Si es una empresa que dentro de su logística está manejando el tema de transporte de mercancía o de insumos, por ejemplo, que tiene contratado o ella misma maneja, pues obviamente esto no terminaría el proceso ahí, más sin embargo para el área como tal sí termina. Bueno, el proceso de carga y descarga logística. Acá debe haber un responsable por la calidad y seguridad de los productos en el proceso de carga y descarga. Consiste en cargar las mercancías adecuadamente. Para eso los productos deben ser colocados con cuidados, pues en los vehículos que harán el transporte y retirados con la misma atención cuando llegan al destino final. Recordemos que pues ya nosotros hemos revisado algunos conceptos de tipos de mercancía, cómo se embala, cómo son los embalajes, los empaques, etcétera. Todos estos tips que hemos visto, todos estos conceptos que se han venido revisando, pues empezamos ya a aplicarlos acá en conjunto a lo que vamos avanzando en la materia. ¿Listo? Entonces ya acá está hablando que se tiene que tener en cuenta unos cuidados. Aquí, ¿qué cuidados tendríamos que tener? Pues primero las características como tal del producto, los embalajes como tal que se tienen, porque dependiendo del embalaje, nuevamente pues sabemos qué tipo de sujeción vamos a comenzar a tener, que ya lo vamos a tratar más al detalle, o cómo empezaríamos a ubicar dentro de los camiones la mercancía. Bueno, el objetivo de un proceso de colocación y sujeción de la carga, que es lo que vamos a comenzar a tratar ya al detalle, es una buena colocación, distribución y sujeción de la carga. Esto no solamente ayuda a bajar la siniestralidad, sino también a evitar infracciones derivadas de las inspecciones que se lleguen a realizar. Recordemos que cuando no se realiza una buena sujeción, pues primero van a haber pérdidas de la mercancía o averías como tal, y dependiendo del tipo de mercancía que se esté transportando, ella va a ocasionar que el tractocamión, el camión o el vehículo pues genere una inercia hacia donde se esté generando como tal la fuerza y obviamente pues vaya o termine en un accidente o incluso en un incidente. Eso lo vamos a empezar a revisar ahorita. Su objetivo principal es una distribución, digamos que homogénea dentro del vehículo para evitar lo que les estamos mencionando ahorita. Bajar siniestralidad y también, digamos que minimizar los riesgos en cuanto a costos o gastos que se generen por pérdida de mercancía. Algunas ventajas que se tienen con respecto al proceso de sujeción dentro de la gestión de la carga y descarga de mercancías. Primero, pues es el ahorro de dinero y tiempo de descarga al colocar de inicio la carga en un orden correcto, pues reduce las tareas administrativas y los costos de almacén al proveer mejor un espacio en el camión. Cuando ya se tiene claro, nosotros cuando empezamos a mirar
en clases anteriores que revisábamos cómo vamos a hacer el proceso de almacenamiento, de unitarización, todo lo que hemos venido revisando, ya nosotros sabemos qué tipo de carga es la que tenemos. Ya tenemos como el inventario en nuestra mente o en un cuadro, ya sabemos qué es lo que vamos a cargar, cuáles van primero y dependiendo pues el tipo de carga que vayamos a realizar. Esto pues obviamente si yo ya lo tengo organizado para el momento de la carga, al momento pues de la descarga va a facilitar muchísimo pues la ubicación y pues más cuando se trate de diferentes productos. Cuando es una sola tipo de producto, una sola carga, pues digamos que no habría inconveniente. Pero cuando los productos cambian, por ejemplo, sus características, pues obviamente sus tamaños, nos dificulta un poquito más la labor o se nos hace un poquito más específica. Entonces, aquí es donde comenzamos nosotros a revisar cómo vamos a ubicar esa carga dentro de los vehículos para facilitar también el proceso de descarga. Independientemente que sea para la misma empresa, como les comentaba, porque puede ser una actividad de la empresa o si es una actividad que esté tercerizada, que seamos los proveedores del servicio, pues para llegar ya al cliente final como tal. Aquí mejoramos la calidad y el servicio, claro, porque se va a saber gestionar correctamente la carga, ya que evitamos que se dañe innecesariamente si sujetamos bien la mercancía. No van a llegar con golpes ni a haber caídas, el producto no se va a deteriorar y pues llegará en las mejores condiciones posibles. Eh, Nosotros sabemos que para el caso, por ejemplo, de Colombia, tiene la topografía de Colombia es muy específica, muy atípica. Entonces, esto ocasiona que también los riesgos aumenten en cuanto a manipuleo o en cuanto a deterioro de la mercancía en el transporte como tal. Entonces, todas estas características que vamos a tocar el día de hoy hacen que tenga un valor muy agregado al proceso de transporte y al proceso logístico como tal. Recordemos que una de las razones de ser del proceso logístico es primero aminorar costos y optimizar tiempos. ¿Tiene flexibilidad en la entrega? Claro, porque partimos de que la carga va en función del destino. Podemos hacer varios repartes en un mismo viaje y el tiempo de espera se reduce. Como yo área de almacena, ya estoy alistando en función de lo que estamos hablando ahorita, en función de las características de la mercancía, en función de las características de su embalaje, y en función de las características del vehículo y también en función de las características que se tengan en las vías como tal, pues obviamente todo lo que yo comience a organizar va a llegar muchísimo más fácil y va a ser más efectiva las entregas como tal. Reduce tiempos de espera, claro, porque si yo no trabajo en función la carga que estoy empacando, alistando, organizando, pues definitivamente si llego primero a un almacén y resulta que lo dejé al principio del contenedor o del vehículo y resulta que era la primera, pues no tendría que empezar a descargar y volver a cargar. Entonces, esto nos va a facilitar muchísimo más. Además, este tipo de estrategias o de métodos nos ayudan también para identificar o clasificar como tal las mercancías. La gestión inteligente de la carga ayuda a controlar mejor el stock. Sí, hay empresas, actividades económicas que son muy dinámicas. Caso, por ejemplo, cuando se trabaja para almacenes, digamos almacenes como ARA, almacenes, grandes cadenas de almacenes como tal, ellos son dinámicos en el tema del stock. Entonces, si la carga se lleva a cabo como tal, como de manera inteligente, como lo está mencionando acá el autor, definitivamente nos va a ayudar a facilitar el proceso.
Controlamos mejor el proceso de la carga y descarga al tener en todo momento todo colocado en orden según la prioridad de carga, almacenamiento o tiempo de entrega. Y nuevamente según la característica. Recordemos que si hay productos que necesitan cadena de frío, obviamente pues ellos van a tener una disposición diferente. Y o que no necesiten, digamos, cadena de frío también, hay que tenerlo presente. Bueno, entonces, para poder hacer una buena gestión de la carga y descarga, entonces vamos a empezar a hacer un aseguramiento de la carga mediante unos requisitos que se llaman la sujeción de carga. Estos deben cumplir con unas normas generales en la ingeniería, deben cumplir con unas regulaciones y deben cumplir con las necesidades económicas que tengan. ¿A qué voy con estos puntos? Si hay unas normativas para la parte de ingeniería, ¿por qué? Porque cuando nosotros empezamos con el proceso de sujeción, vamos a tener que empezar a establecer algunas fórmulas donde vamos a revisar cómo es la fricción, cómo es el peso, cómo es la carga, cuando el vehículo va en movimiento. ¿Sí? Mientras el vehículo esté quieto, pues de alguna manera se puede controlar un poco más la carga. Pero ya cuando el vehículo se encuentra en movimiento, obviamente va a empezar a tener estos factores que acabo de mencionar en juego que van a ayudar o a dificultar el transporte o a facilitarlo como tal. Una de las condiciones, inclusive, que podemos nosotros ver es que en muchos transportes de carga se ve en este momento involucrado en siniestros. Prueba de ello fue que también inicialmente cuando arrancó el tema de la restricción de vehículos para el caso de temporadas, se daba principalmente por eso. Ahorita digamos que es por la congestión vial que existe, por las vías que pronto todavía no se tienen como tal para poder viajar. Entonces, ¿qué se veía en su momento? Que los transportes de mercancías, primero, pues no agilizan el proceso cuando el carro particular va. Pero una cosa que influyó muchísimo fueron los datos de siniestralidad que se llevaban en su momento, primero porque las cargas, pues la gente al querer pasar, al querer sobrepasar, bueno, imprudencia también, pero también al momento de las personas tratar de esquivar, obviamente los carros o los vehículos de mercancía generaban unas siniestralidades muy altas. Entonces, por eso también se comienza a revisar este tema. Y aún así, pues con esa premisa que se tiene ahorita, se siguen presentando bastante siniestralidad en carreteras por transporte como tal. Donde vemos que camiones que se volcan, carros tanques, etcétera, etcétera. Entonces, ¿quiénes son las personas responsables de la sujeción y cómo son sus responsabilidades? Las gerencias, gerentes, el conductor, el propietario empresario, la agencia de transporte o transportista y el embarcador remitente o persona de carga. Hay una normativa donde uno tiene responsabilidades como tal, por el proceso que se está llevando a cabo, como les comentaba ahorita, y más si se llega a presentar algún tipo de siniestralidad. Entonces, siniestralidad o temas de pérdida de mercancía, ¿cierto? Aunque hay muchos seguros ahorita, de todas maneras la responsabilidad existe y recae sobre, digamos, estos cargos o cargos como tal, ¿sí? Como las personas que están al frente del proceso de garantizar que esa carga para posterior descarga cumpla con unos requisitos específicos. Bueno, cuando hablamos de sujeción de carga, pues vamos a tener un concepto que se toca mucho y es el concepto del trincaje, que es la acción necesaria de sujetar inmovilizando firmemente mediante los materiales o elementos necesarios y adecuados todo tipo de bultos, caja, palets, máquinas y en general todo tipo de mercancías que sea transportada, bien sea con medios marítimos, terrestres, aéreos, con la finalidad de prevenir y evitar posibles daños,
por golpes, rozaduras, desplazamientos o vuelcos en su contenido. Contiene y medio de transporte como tal, mejorando también la seguridad de los mismos. Es importante que miren que acá no solamente nos vamos a la parte terrestre, sino también se aplica para el tema marítimo y para el tema aéreo, para los tipos de transporte marítimo y aéreo. Recordemos que el transporte también se mueve ahí, inclusive ferroviario. Entonces, dentro de lo que estamos hablando ahorita, esto es todo lo que vamos a comenzar a hacer dentro del proceso logístico. Pero acá está hablando de unos elementos necesarios y adecuados. Es importante comenzar a evaluar desde que empezamos a tener la custodia de la mercancía en nuestros almacenes o en nuestra empresa como tal, qué tipo de trincaje se va a utilizar para poder que sea el más óptimo y tratar de minimizar los riesgos que ya hemos mencionado en el transcurso. Toda operación, porque existe esa necesidad de carga, bien sea de estivas en un medio de transporte, contenedor, bueno, lo que buque o camión, siempre tiene que ir unida al trincaje, excepto cuando la característica de la carga o del medio de transporte facilite una total ocupación del espacio o no permita que queden huecos libres. Entonces, si no hay huecos, si la carga va completa, ¿sí? Entonces, pues no necesitaríamos el tema del trincaje. ¿A dónde aplicaría esto? Pues a la carga que no necesita ser estivada ni almacenada. Caso, por ejemplo, el transporte de mercancía cuando se hace a granel, ¿cierto? Que va completamente ocupando el camión. Es importante saber que si queda espacio, necesariamente se debe garantizar este tipo de aditamentos para prevenir siniestros y para garantizar la calidad de la mercancía y la calidad, digamos, del transporte hasta su destino final para posterior descargue. Algunos elementos de sujeción, el piso en madera, en listones, permite anclar la carga o clavos o tornillos, paredes internas solo para apoyar alguna carga liviana, unos puntos de fijación en el piso y en el techo, anillos de fijación, barras de amarre para asegurar con cuerdas, cadenas, alambres, sunchos, etc. También están las vigas de madera, paletas o de madera o plástico para distribuir el peso de la carga, cojines de espuma plásticas y bolsas de aire para reducir vibración y evitar que se mueva la carga, y otros elementos para el trincaje como de carga como tablones móviles, madera terciada para separar varias capas de carga o segregar diferentes tipos de carga en secciones separadas. Algunos utilizan acerrín para evitar rozaduras, llenar espacios de vacíos y amortiguar esos espacios. Bueno, más adelante vamos a tocar el detalle de cada uno de estos. Bueno, algunas recomendaciones para poder realizar el trincaje de manera óptima. Primero, que los productos sean homogéneos. Si la carga consiste en productos homogéneos, se debe utilizar el volumen por completo del contenedor. Este podrá llevar cajas de cartón, madera, etcétera. Bueno, un aspecto a tener en cuenta muy importante es que nosotros sabemos que para el tema de transporte, los fletes se cobran es por peso, ¿cierto? Entonces, dentro de los cálculos que nosotros comenzamos a hacer cuando vimos el tema de unitarización, cuando se explicó, digamos, el tema de unitarización,
estábamos también teniendo en cuenta esos pesos que se deben tener ahí. ¿Por qué? Porque si de pronto la carga pueda que no pese mucho, pero si llenamos el vehículo con, con sistemas que de pronto pesen más, pues en algunos sitios pasan por básculas y eso nos puede llegar a ocasionar sanciones, ¿cierto? Además que de hecho, cuando nosotros vinculamos más peso a un vehículo, obviamente pues estamos generando un mayor esfuerzo y por ende un mayor desgaste. ¿Sí? Esto es importante tenerlo en cuenta dentro de los cálculos que se vayan a hacer cuando se comienza a hacer la preparación de las mercancías para despacho como tal, o el pique. En caso de que las cajas de cartón, este sistema ayudará a evitar daños por rosura. Es uno de los más utilizados, pues por el tema de que, primero, no es de los que más pese y segundo, pues protegen la mercancía. Eh, Cuando el espacio libre es inevitable, se coloca una estiba de madera de manera que quede una brecha en el centro del contenedor, evitando que quede eso, ¿sí? De hecho, se coloca, dependiendo del producto que se esté colocando como tal, se coloca también un cartón. Para productos frágiles que puedan dañarse, cuando se coloca la capa sobre la otra, se distribuye la presión del material, se separa entre capas, ya sea con madera o con cartón. Esto aplica principalmente cuando se está transportando productos que sean frágiles, ¿sí? Caso de elementos de cocina, caso todo lo que son porcelanas, etcétera. Acá vamos a ver que dentro del proceso tenemos recomendaciones para trincar la carga. La carga en bolsa, esta tiende a moverse durante el transporte, creando mucha presión principalmente sobre las puertas y paredes laterales del contenedor. Para asegurar este tipo de carga se coloca una capa sobre la otra en forma de entrelazarlas, ¿sí? La carga en bolsa se trinca en pallet, no presenta este problema, es más fácil de cargarla y descargarla del contenedor. Entonces, como ustedes pueden observar, pues la idea es como llenar los espacios para evitar que se comience a mover la carga. Esto lo vamos a mirar más adelante el detalle. ¿Cómo ven esta imagen que está en el centro de la diapositiva? ¿Qué aspectos le ven ustedes de lo que ya hemos tratado? ¿Está segura esa carga? ¿No está segura? Si se fuera a transportar. Las correas están sueltas y ahí lo más probable es que los bultos al tomar una curva se vayan al piso, parecen como de cemento, ¿cierto? Sí, sí, Se señor está, Stewart. está generando un riesgo tanto para el que la lleva como para el vehículo que vaya cerca a él. Sí, señor. ¿Qué más? Stewart. Principalmente no son, digamos, como los instrumentos, de acuerdo a lo que usted nos ha explicado, no son instrumentos adecuados para tener ese tipo de carga, porque además está ocasionando ahí un riesgo también de pronto de postura, de pronto de que el producto también se dañe. Entonces no es, digamos, como el adecuado. Sí, y en ocasiones pasa que decimos, no, es que es allí a 3 cuadras o a 2 cuadras. Y resulta que a veces no nos damos cuenta que nuevamente cambian las circunstancias del recorrido, ¿cierto? Pueda que nos manden por otro lado, bueno, que se tape una vía, que haya un hueco, X, Y, Z. Esta condición como tal no favorece para nada porque no está, como lo decían ustedes, las unchas no están bien organizadas, no están tensadas como deben ser. Y de hecho, pasa a veces que este tipo de productos debe tener una protección por si llueve, ¿cierto? Entonces, si comienza a caer agua, empieza a llover,
Normalmente los conductores, ¿qué hacen? Aceleran el paso, pero pues no tienen presente primero que la condición que tienen en su vehículo no es la más apropiada y que pueden llegar a generar una condición o un siniestro rápidamente. ¿Y quién está bravo que está escribiendo con mayúscula sostenida? Está insegura, las cuerdas flojas, además deberán acomodarla más adelante. Sí, señor. Esto es lo que toca empezar a evaluar. Condiciones de seguridad para la carga. Bien. Tambores y barriles. Se estiban verticalmente, uno al lado de otro. Se colocan plataformas de madera entre piso y otro. Se debe asegurar la carga al extremo de la puerta con los esquineros del contenedor. Aquí vamos a mirar una foto. Los barriles de madera no están diseñados para soportar presión alrededor de la cintura. Esto es importante tenerlo en cuenta. Por eso al inicio se mencionó que toca saber escoger cómo voy a garantizar ese transporte. Y cuando se estiban horizontalmente deben apoyarse en los extremos mediante listones de madera que eleven la parte media del barril de modo que éste no haga contacto con el piso del contenedor. Se colocan cuñas para evitar que se ruede. ¿Qué características están viendo ustedes acá en este proceso de estibado y de carga? De estos barriles que ven, que están al lado derecho. ¿Les llama algo la atención de ahí? Esteban. Pienso que, digamos, me llama la atención es por el tipo de packing que está dando que el producto como que no se ruede, ¿no? Digamos, el tambor no se ruede y está como sostenido. Entonces permite mejor ajuste, ¿no? Es lo que yo veo en la imagen, profe. Sí, señor. Si se dan cuenta, casi que tienen una cama, pero que los digamos, acuña como tal. Como Pero, un agarre. ¿señor? Es como un agarre, como que empata ahí con el empaque, o sea, es como un agarre ahí para que no se ruede. Sí, señor. Y además, este tipo de mercancía como tal, miren la tapa donde va, ¿cierto? Se ubica a nivel superior, también tiene acá una como de desfogue. Digamos que la tapa principal va en la parte superior y además este tipo de mercancías debería tener casi algo para que lo contenga si llega a haber algún derrame, que sea fácil. Entonces acá comienza también un proceso de mirar qué pasa si se llega a derramar, ¿listo? Ese tipo de mercancías como tal para el transporte necesitan un poco más de detalle. Señor. No, profe, nada, ya usted lo explicó. Ok. Entonces, este tipo de mercancía necesitan un poco más de detalle. Primero, pues por la condición que tienen. Y segundo, dependiendo las características del producto como tal, si es corrosivo, si es todos los que vamos a hablar o ya hemos hablado como tal, comenzamos a revisarlo más al detalle y a poderlo ubicar, ¿listo? Importante tener en cuenta estas características. Bueno, hay unos elementos para poder hacer este proceso de trincaje como tal. Unas cinchas de amarre y las eslingas, ¿cierto? Son el método más empleado para el amarre de cargas en el interior de embalajes, contenedores y medios de transporte. Miren, lo podemos observar en las imágenes. Pueden ser cintas textiles o de acero, generalmente con gasas u ojos, que son orificios en los extremos para su enganche. Normalmente los contenedores disponen de ganchos para estos fines, es decir, que el mismo contenedor nos va a ayudar a que la sujeción se dé. Por eso la anterior foto que les mostraba, ahí se veía que no había ningún tipo de sujeción al camión como tal o al vehículo. Cuanto más alto esté situado el gancho y más verticalidad existe, pues más las cinchas van a tener una mayor resistencia como tal a las mismas. ¿Listo? Entonces, aquí en esta sujeción que vemos a este lado, lado derecho,
está bien organizada, ¿cierto? Lo mismo esta. Miren que los tipos de materiales que se llevan acá o el tipo de mercancía es muy diferente. Entonces acá toca empezar a mirar cómo se puede trincar de manera que nos quede óptima y no se salga la mercancía. Entonces, el vuelco del vehículo o carga transportadora, ¿cómo pasa esto? Primero, debido al peso del equipo de trabajo, carga transportadora, que supera la carga máxima autorizada del vehículo de transporte y el exceso de velocidad en curvas. Y a eso si le sumamos que no se hizo un correcto trincaje o no se utilizó el elemento adecuado, pues obviamente ahí vamos a tener dificultades, como se muestra acá en la foto. Entonces, ¿ustedes qué creerían que va a pasar acá cuando ya vuelva a estabilizarse? Esto no tiene para nada un método de trincaje como tal, Oh, eso se voltea, profe. ¿cierto? Claro, no hay mucha, no hay, o sea, no hay de dónde agarrar eso y lo que se va a perder es toda esa mercancía. Sí, señor. Eh, Dependiendo las condiciones del país, del medio de transporte, de igual manera se debe garantizar más el proceso, ¿no? Mire, acá en este tema, cuando se vaya a hacer transporte marítimo, cuando se vaya a hacer transporte fluvial, es importantísimo reconocer que hay un riesgo mayor al que de pronto se pueda llegar a tener en un transporte vía terrestre. Eh, Recordemos que cuando hay momentos en que los buques salen, caso por ejemplo en el mar, que dicen que el mar está picado, es cuando empieza a saltar mucho más. Ahí es donde la mercancía definitivamente, si no está trincada como debe ser, pues se va a perder. Y también, entonces, factores de riesgo y medidas preventivas en este proceso. Esta caída del equipo de trabajo de la carga desde el vehículo de transporte se debe a un amarre deficiente de la carga por una resistencia insuficiente de los puntos de anclaje, ¿sí? Eso también se ve. Los anclajes tienen que ser ideales. El mal estado de los materiales, importantísimo, importantísimo. Bueno, yo puedo hacer toda la gestión y ubicar los anclajes y los amarres y trincar, pero si resulta que la cinta, como tal está deteriorada, ya está desgastada, pues nada, no estoy haciendo sino solamente un proceso que no va a surgir ningún efecto. Un amarre más realizado y el uso de accesorios inadecuados o en mal estado. No todos los accesorios sirven para todo, ¿sí? Hay accesorios que definitivamente no se pueden usar en algunos tipos de mercancías o en algunos embalajes. Entonces, es importante tenerlo claro. Por ejemplo, el caso, acá estamos hablando de que se pueden utilizar de hierro, bueno, de todos estos tipos para manejar, por ejemplo, cuando van a transportar vidrio. Si ustedes se dan cuenta que cuando se transporta vidrio, se coloca unas películas, bien sea de cartón o bien sea se me fue la palabra, de, ay, ya les digo de cuál, para proteger el vidrio como tal, ¿sí? ¿Por qué? Para poder amortiguar en caso de algún golpe, algún resalto, alguna que lleguen a moverse. Recordemos que el vidrio como tal se mueve mucho más fácil que las otras mercancías, ¿sí? Entonces, importante tenerlo claro. Así que me acuerdo cómo es. Dice acá, la mercancía y eso el agua no tuvieron en cuenta las olas, sí. En esta imagen no sujetaron bien la carga o la cinta no es adecuada. Sí, señor. Muchas gracias. Bueno, ¿qué ven acá? Eso es como un ¿Qué exceso. hay, profesor? ¿Qué? Levantemos la manito. Esteban. Que
como un exceso de, como de mercancía para el carrito, ¿no? Sí, ¿qué más? ¿Se podrá hacer eso así? No, igual no está amarrado, no tiene, digamos, como los cuidados y como los amarres pertinentes, ¿no? Lo que va a ocasionar es un riesgo ahí eh, en la camioneta, se daña la camioneta y pues obviamente también puede ser un riesgo también vial, ¿no? Pero esos son espumas, ¿cierto? Colchonetas como espumas. Eso no pesa mucho, eso no importa. ¿Qué creen ustedes? ¿Será que sí? ¿Será que no? Mucho volumen. Sí, profe, tiene volumen, claro, tiene que Claro, pesar. sí, señor. Aquí me están diciendo mucho volumen, comienza a volar la espuma, sí, señor. Bueno, eso lo vemos en otros países, en nuestro país no. Hemos visto inclusive en carretera, transporte de mercancías en motos, con unas dimensiones así, sobredimensionaron. No está nivelado, no es la capacidad Robinson. Profe, de alguna manera puede estar obstruyendo la visibilidad de algún carro que esté en la parte de atrás también. Entonces, es un riesgo de esta manera. Ujú. Sí, señor. De aquí el tema de ser responsables, ¿no? Se supone que acá hay un transporte y por el volumen que maneja este vehículo, por la foto como está, uno podría decir que sí es una empresa que está produciendo, ¿cierto? Pero ¿dónde está pues la responsabilidad del transporte? Recordemos que cuando nosotros transportamos, cuando estamos en carretera, no somos los únicos actores viales, hay diferentes actores viales. Sí, lo que ustedes están mencionando por el chat, lo que están diciendo acá ahorita. ¿Qué pasa si esto empieza a volar con un ventarrón, con un solo resalto, X, Y, Z, y así sea a una cuadra, a 2 cuadras? O sea, ahí hay actores viales. Está el ciclista, está el peatón, el motociclista, bueno, todos los que están pasando, los otros medios de transporte como tal. Entonces, por eso son las medidas de prevención, protección. Definitivamente hay que hacer conciencia con este proceso. La carga debe colocarse en el vehículo de forma de que no cause lesiones a personas, que no provoque inestabilidad en el vehículo durante el trayecto, ni que se descuelgue o se mueva o caiga del vehículo. Han ocurrido accidentes gravísimos cuando se cae algo de un vehículo y no se recoge como tal, ¿sí? Entonces, hace poco viajamos por carretera aquí acá en Bogotá y se cayó, se abrió una puerta de un furgón y traían papeles, no tan grandes, no tan pequeños, pero esos papeles donde caían a los parabrisas o limpiabrisas de las personas, pues obviamente generaban un incidente, un siniestro como tal. Entonces, todas estas características toca tenerlas en cuenta. Todas las cargas se deben sujetar, desde las más pesadas, independiente de que la duración y características del trayecto a recorrer. Las cargas deben sujetarse siempre en todas las direcciones. Las cargas deben ser sujetas después de estar estabilizadas. Bueno, esa es una recomendación muy importante. Una cosa es cuando yo ya comienzo a realizar la mercancía, ya la ubiqué, pero si hay una mercancía que definitivamente no queda bien estable, hay que hacer lo posible para que quede estable en el camión. Ya vamos a mirarlo más adelante, los tipos de sujeción que hay. Entonces acá, las aristas deben estar protegidas, utilizar el material de sujeción adecuado. Los vehículos de transporte deben seguir en todo momento las normas de circulación, sobre todo en lo relativo a velocidad. Los accesorios de amarre deben ser adecuados, deben existir puntos de anclaje, capacidad de carga, etc. Y en caso de lluvia o nieve o hielo, deben seguirse una normativa para poder continuar o no continuar con el transporte como tal. Dentro de los métodos de sujeción existen 3. Entonces, existe el de fricción con tensores, la diagonal con tensores o el combinado mediante tensores y otros sistemas. Vamos a hacer énfasis hoy con los 2 primeros.
que son los más usados como tal. Cuando hablamos de fricción con tensores, estamos hablando de que se debe colocar el tensor de forma de que éste presione la carga y esta a su vez sobre la superficie. Dependiendo del tipo de carga, se utiliza un determinado número de tensores. Este varía en función de la fuerza de rozamiento y el tipo de tensor y la fuerza de tensado. ¿Listo? Aquí ya comenzamos a utilizar unas fórmulas para decir cómo es cuántos tensores voy a utilizar y en qué espacio los voy a utilizar como tal. Los factores a tener en cuenta para determinar el número de anclajes a utilizar es la situación del equipo de trabajo de forma que se obtenga un número de reparto de las masas, ¿cierto? Aquí que, por ejemplo, cuando una tractomula o una niñera están cargando otros carros, ellos son vehículos de carga, ¿cierto? Vehículos de trabajo. Ellos tienen unos dispositivos que ayudan a que esos carros queden sujetos ahí como tal, ¿cierto? Debemos verificar cómo está esa carga, cómo va a quedar repartido, qué grado de integración tienen los dispositivos de retención sobre la estructura del vehículo y si se trata de un equipo de trabajo que si dispone de ruedas, cadenas o orugas que las puedan llegar a sujetar más, ¿listo? Es lo que estamos hablando, caso de las grúas que manejan ese tipo de aditamentos. Ellos normalmente sacan dentro de lo que tienen como dispositivos, ya lo tienen preestablecido dentro del camión o como un aditivo y lo están manejando desde ahí. Algunos tienen que hacer otros tipos de sujeciones más al detalle. Si nos damos cuenta cuando van trabajando, cuando van subiendo los carros o ya quedan sujetos en el vehículo como tal, inclusive lo que hacen es sujetar las llantas, ¿sí? Para evitar que hayan siniestros como tal, que se suelte. Entonces, también se debe tener en cuenta el peso del equipo de trabajo o carga a transportar. Disponer de 4 puntos de anclaje como mínimo y qué dispositivos se van a retener. Además de lo que les estaba diciendo, la característica. No es lo mismo tener, miren este tipo de mercancía que se va a anclar acá. Es de forma circular y además es alargada, que eso también lo encontramos en nuestras vías, ¿cierto? Entonces, aquí se tiene que verificar que no es solamente los 4 anclajes, sino también debe haber aquí en la parte de atrás, como lo podemos observar, algo que me esté deteniendo. Y eso se llama, esto ya lo vamos a mirar, el nombre técnico, ¿cómo se llama? Algo que me tenga la carga. Miren estos bloques que están acá, ¿cierto? Entonces, son los sistemas de bloqueo que vamos a utilizar. Entonces, hay unos que son alargados, otros que son en sistemas de bloque con forma triangular, que lo que evitan es que este tipo de cargas no se salgan, no se saquen, ¿cierto? Aparte de que ya tienen como tal las cintas o los anclajes al camión. Recordemos que cuando se va a alta velocidad, cuando se frena, la inercia hace que la mercancía pues se desplace hacia adelante. Entonces, por eso también se tiene que tener un tipo de anclaje que nos garantice que no vaya a existir esa condición, porque pues obviamente si se van la mercancía como tal hacia adelante, eso pasa mucho con los tractocamiones, pues pueden generar un siniestro grave. Y tenemos la diagonal con tensores, que es un sistema que sujeta la carga por sus 4 extremos, mediante 2 conjuntos de dispositivos de amarre que utilizan 2 ángulos diferentes, de manera vertical y de manera horizontal, para evitar cualquier desplazamiento según el tipo de carga a transportar. Es necesaria la capacidad del amarre del tensor, que es diferente.
Es necesario tener en cuenta que todos los accesorios y el equipamiento permanentes o temporales del vehículo también se consideran parte de la carga, que les estaba diciendo. Eso se asume como parte de un peso. Hay equipamiento suelto como las correas, las cuerdas o las chapas, entre otros. También debe colocarse de tal forma que no pongan en peligro a los usuarios de la carretera. Bueno, entonces, ¿qué pasa cuando ya se entrega la mercancía? Entonces, resulta que, ¿qué va a pasar con todos estos dispositivos que tenemos para poder realizar ese anclaje o esa sujeción? Entonces, una buena práctica es disponer de enganche independientemente donde sujetar estos elementos cuando ya no se utilizan. No obstante, si se guardan en la cabina del conductor, deben almacenarse de tal forma que no interfiera con los mandos del camión como tal, ¿cierto? No se pueden dejar sueltos porque igual en cualquier momento pueden salir y ocasionar también algún tipo de siniestro. Entonces, método, la sujeción de carga por bloqueo. Este es un método que sirve para el control de la carga mediante la colocación de estructuras que obstaculizan el movimiento, como lo estábamos viendo en la diapositiva anterior. Hay unas acuñas de bloqueo, que son un tipo de bloqueo local, que se aplica cuando la unidad de carga que se desea sujetar es suficientemente rígida para impedir que los objetos cilíndricos se desplacen por la plataforma de carga. Ok. Señor. Esas cuñas que usted está hablando ahí son los mismos tacos. Los tacos que nosotros conocemos, sí, señor. Ok, listo, profe, gracias. Todo vehículo debe contener o debe tener como tal ese tipo de dispositivos. Cantoneras, no hay normas internacionales que regulen las cantoneras. Una cantonera puede tener una o varias funciones. La primera es proteger las cintas para que las esquinas puntiagudas de la carga no se dañen, proteger la carga para que las cintas no le causen daños. Son dos procesos diferentes: facilitar el deslizamiento de la cinta en su dirección longitudinal sobre la carga y una de las más importantes, distribuir la fuerza de amarre en la zona más ancha sobre la carga. Denme 5, por favor. Ya. Bueno, buscamos. Entonces, hay otro tipo que es el bloqueo con barras. Dependiendo, bueno, acá dependiendo de la característica de la mercancía, también se utiliza el sistema o no, el tipo de sistema que se vaya a utilizar. Se elige el tipo de sistema que se vaya a utilizar. El bloqueo con barras es un sistema de bloqueo más fiable y consiste en colocar barras telescópicas atravesadas que sujetarán la carga, como se muestra en la imagen. Estas barras quedan perfectamente ancladas mediante su inserción en el sistema de rieles instalado en las paredes del vehículo, ¿sí? Es decir, que el vehículo tiene que tener ese aditamento. Si ustedes lo ven ahí, no todos los vehículos lo van a contar, pero pues es una de las características más fiables como tal. Y más cuando se entran, cuando se carga el vehículo con sistemas de pares que tengan rodachines, ¿sí? Con ello se confiere al conjunto una estructura sólida y segura que evitará cualquier movimiento en la carga. Las barras pueden usarse de manera vertical o de manera horizontal, según la necesidad de cada empresa, de cada mercancía que se vaya a transportar como tal. Pero miren que para poder elegir este tipo de aditamentos, el camión como tal debe estar con esta adecuación, ¿sí? Es uno de los más seguros, casi que se utiliza principalmente para el transporte de mercancías frágiles, ¿sí? Que no son tan dinámicas. Por ejemplo, para el caso de, no es tan utilizado para el caso de, para
transporte de mercancía para almacenes de consumo masivo, ¿cierto? Porque pues primero quita espacio, si ustedes se dan cuenta, garantiza sí la carga como tal, pero quitaría espacio y lo que se busca es poder, como lo dicen los logísticos en almacén, llenar rápido el almacén, ¿sí? Entonces aquí es donde definitivamente hay que saber elegir. Y tendría uno que tener como tal con el transportador, si el transportador es un tercero, vamos a tercerizar el proceso, pedir esas características del camión como tal. Y eso pues obviamente dentro del proceso logístico en ocasiones genera un costo adicional porque es un aditamento adicional. Los bloqueos mediante paneles, si existe una diferencia de altura entre varias capas, es posible utilizar un sistema de umbral, de bloqueo o de bloqueo mediante paneles, de manera que se bloquee la base, la capa más elevada contra la capa más baja, como lo estamos mostrando acá en la foto. Aquí se manejan dos niveles a la derecha de la imagen. Pero de igual manera, si ustedes se dan cuenta, se está bloqueando como tal con las bolsas aquí en medio y hacia arriba también y en los laterales. Aparte de eso, se está utilizando también la cinta como tal, ¿listo? ¿Para qué? Para garantizar que no se mueva dentro del espacio. Que no, que es que solamente quedan 20 centímetros, 15 centímetros de espacio de la puerta a la mercancía. Y esos 15 centímetros, 20 centímetros hacen la diferencia en seguridad, hacen la diferencia en calidad del transporte y hacen la diferencia en evitar siniestralidades. Hablamos también del bloqueo de relleno. Esta es una técnica que consiste en rellenar los huecos entre la carga o entre la carga y las paredes con materiales auxiliares. Preferiblemente se utilizan palets vacíos o algunos de los separadores sólidos de cartón que existen en el mercado, ¿sí? Nunca se debe usar materiales que puedan deformarse durante el trayecto, ya que se generaría una holgura que comprometería la sujeción. Entonces, lo que busca este proceso como tal es que no hayan holguras dentro de lo que estoy cargando como tal. Aquí también se utilizan los cojines hinchables. Pueden ser un uso de uso reciclable. Esto lo utilizan principalmente, no sé si los han visto. No, profe. Esto se utiliza mucho y hacen las veces de, como uno los puede llegar a inflar, alguna gente lo utiliza temporalmente cuando llegan, porque se inflan como cuando uno infla un colchón, ¿sí? De los que venden ahí a veces, tal cual, solo que son cojines como tal de papel, como el que ustedes están viendo ahí. Y lo que hace es que pues se lleva capacidad digamos, de rellenado del aire como tal para que logre como el objetivo, ¿sí? Digamos que en el tema de poderlo llevar así el camión, si la condición de la carretera se mantiene, pues bien, pero no es tan recomendado porque cuando comienza a saltar y de pronto se tengan algún elemento que puede llegar a generar la fisura en este tipo de elementos, aunque el cojín como tal de papel tiene varias capas, ¿sí? No es tan delgado, ¿sí? Pero de todas maneras, en un trayecto largo, digamos Cartagena, Bogotá, etcétera, pues puede llegar a deteriorarse como tal. Entonces, es importante saber, primero, garantizar que la condición de la superficie de la carga y la superficie que va a estar en contacto del camión con ese cojín, pues no tenga algún elemento que pueda llegar a deteriorarlo como tal, a romper. Y bajo esa condición, si se cumple esa condición,
va a mantener la carga como tal hasta el momento de llegar, porque no se desinfla fácilmente, sino, como les digo, tendría que dañarse, romperse por algún elemento que no esté bien acondicionado en la carga o en el camión. Aquí es importante mirar que los proveedores de cojines hinchables deben facilitar instrucciones y recomendaciones en cuanto a la capacidad de carga y a la presión de aire apropiada. Eso está dentro del cojín como tal. Ahí tiene las características en los que yo he visto. En la mayoría de los que he visto. Entonces, él tiene las características y dice cuántas libras de presión va a tener y cómo se maneja el tema. Pero es importante que los proveedores sean los que nos digan para cuánto se puede llegar a inflar, digámoslo así, y qué tanta capacidad de presión va a tener con respecto a la carga. Estos vale la pena aclarar también que son reciclables, ¿eh? Entonces, estos no son tan de una duración alta, no, al contrario, pues por lo que les digo, si se moja, pues nada, se pierde su razón de ser como tal. Los palets de mercancía, el uso del palet como material de relleno es una práctica muy extendida, pero deben tener en cuenta lo siguiente. Primero, si el espacio hasta la zona de bloqueo es mayor que la altura de un, por ejemplo, Europalet, el hueco puede rellenarse, por ejemplo, con palets de pie en el extremo a fin de bloquear la carga. O sea, lo que se busca es que no queden estos espacios que se están viendo acá, ¿listo? Sino que el vehículo quede full en espacios como tal, quede lleno completamente. También se debe tener en cuenta que los palets de madera deben ser lo suficientemente consistentes para permitir el apilamiento en 3 niveles en altura, ¿sí? Y los bultos no deben sobresalir de los bordes de los palets, que eso ya lo hemos visto en las técnicas que se manejan para la preparación de la carga. Y en los grandes huecos se pueden llenar de forma alternativa con pallets vacíos, pero nuevamente es lo que mirábamos ahorita con respecto a los pesos, ¿sí? Primero hay que revisar cuánto pesa cada pallet para saber si vale la pena vincular un tipo de sistema como este o si se busca alguna otra alternativa para poder rellenar esos espacios. Los listones de madera se pueden usar para rellenar los huecos que quedan entre las unidades de carga y entre estas y las partes rígidas del vehículo. Pueden clavarse en la plataforma de carga de vehículo o bien bloquearse junto a las piezas rígidas del mismo, ¿sí? Hay que tener cuidado con estos listones porque si la carga es muy pesada o tiene deslizamiento, pues obviamente no va a cumplir la funcionalidad que tiene. Y hay que tener en cuenta qué tamaño y qué dimensión tiene el listón para que logre el objetivo como tal. Bueno, vamos a dar unos ejemplos. ¿Hasta ahí alguna inquietud? ¿Algún aporte? Señor, muchas gracias. Edilberto. Buenas noches, profe. Bueno, yo creo que el compañero resumió mucho lo que pudimos observar. Algo que de pronto no sabía o uno no le presta mucha atención es el volumen que toma la carga al momento de desplazarse. Su peso aumenta de una forma que uno no se imaginaba. Y en el anterior video veíamos, digamos, la fuerza que puede ejercer una sandía o simplemente una pieza de mercancía que vaya en el transporte. Entonces, la verdad no tenía conocimiento de eso, entonces sí se sorprende uno un poquito. El tema de seguridad de cargas y lo que podemos ver en el video que acabo de terminar, pues es muy importante y sí se necesita personal calificado en cada uno de los procesos. Necesitamos personal calificado, pero a veces uno va manejando y uno ve los vehículos de carga y uno los ve así como nos mostraban, digamos, con esas correas, con la seguridad, pero uno no imagina todo el proceso que hay detrás de todo eso. Entonces, es importante haber visto eso. Gracias. Muchas gracias.
Aquí vimos también un poquito de física, ¿no? Recordamos un poquito de física ya por ahí de décimo. Entonces, es importante pues tener en cuenta todos estos aspectos y que cuando vayamos en carretera, poder también revisar, ¿no? Y hacernos el quite de pronto si vemos una condición insegura en estos vehículos como tal. Muy bien. Dice acá, todo sentido de la palabra tiene todos los tipos de mecanismos de amarre y acorde a la carga, sí, tan importante que hay empresas especializadas en el tema. Sí, señor Harold, tienes toda la razón, Esteban. Bueno, lo que yo iba a decir era que, digamos, en cuanto a la importancia de, digamos, lo del video, hay muchas empresas que no manejan ese tipo de estándares. No todas las empresas manejan ese tipo de estándares. Me he dado cuenta porque tengo muchos compañeros, digamos que yo no trabajo en la parte industrial como tal, pero tengo amigos que trabajan en la parte en empresas que son de donde manejan cargas pesadas y me cuentan que ellos no manejan ese tipo de amarres y nada de esas cosas. Y es importante, digamos, que todas las empresas también se eduquen en eso, en cuanto al tema de lo que decía el compañero, de saber, digamos, cómo capacitar a la gente para que, digamos, sepan cómo mejorar ese tipo de cosas. Sí, exacto. Y importante, perdón, lo que decían ahorita y mencionaban ustedes, la capacitación en cada uno de los aspectos que hemos revisado y que hemos ido avanzando en la materia, nos hemos dado cuenta pues que hay una normativa y una especificidad de, de conocimientos, ¿sí? Y que se deben valorar definitivamente. Entonces, asústense cuando una persona que tenga que manejar un proceso de estos les diga o les salga con, como dicen ustedes a veces en el cuento de que no, eso tranquilo, que eso no pasa nada. Cuando les digan así que no pasa nada es cuando ustedes más tienen que prestar atención a esos procesos porque significa que algo está pasando al interior, ¿sí? Alguna normativa se está pasando por alto y resulta que es que somos de los que hasta que no vemos que nos pase algo grave, no tomamos conciencia. ¿Listo? Muy bien, ¿qué más? ¿Nada? ¿Ninguna más? Bueno, entonces resumiendo, hay varias cosas que se deben tener en cuenta, digamos, para poder hacer un buen proceso. Como dice el refrán, las curvas son peligrosas y uno no debe estacionar en estos sitios porque acarrea riesgos y ocasiona siniestros a los otros vehículos. En cuanto a las mercancías que salen volando en vehículo, salen con más fuerza y más peso, sí. Y miren lo que mostraba el video ahí, como cuando la persona va a sobrepasar al otro y que era parte de lo que se evaluaba en algún momento por parte del ministerio para poder poner el tema de la restricción de carga en épocas como les estaba explicando, es que pues aquí hay que decir, sin ser sinceros, que no todo el mundo es experto en carreteras. Y cuando salimos de vacaciones, todos nos creemos expertos en carretera y empezamos a pasar, a ir a más velocidad, etcétera, etcétera, y ocasionamos inseguridad en las vías o damos como esas condiciones de riesgo. Y para el transporte de carga, pues obviamente es tratar de pasarlos, porque normalmente el transporte de carga lo que hace es que va más a su ritmo, ¿no? Porque no pueden manejar tampoco altas velocidades. Y uno de pasajero, de paseador, como lo quieran llamar, quiere superar ya porque quiere llegar ya a la playa, quiere llegar ya al sitio de veraneo, XYZ, y empiezan a cometerse en actos inseguros. Esos actos inseguros como tal ocasionaban muchísimos incidentes, como lo mostraba el video. Por tratar de pasar, sobrepasar XYZ, pues generaban que se trataran de adelantar en curvas a sitios prohibidos y ocasionan ese tipo de siniestros. Edilberto, señor. Profe, eso también lo podemos ver acá hace unos años, ¿no? Lo que decía un compañero hace un segundo, en donde que todas las empresas no aplican, digamos, los procesos de seguridad en el transporte de carga.
y por ahí en el 2004 vimos que en el traslado de una máquina excavadora aplastó un bus escolar donde murieron como 22 niños acá en Bogotá. Eso, digamos que a su vez y a través del tiempo, regularizó un poco el tema acá en el país en cuanto al traslado de transporte de carga pesada. Entonces uno anteriormente veía esos vehículos que iban sin ninguna clase de protocolo. Ahora uno los ve con vehículos escolta, con otros tipos de medidas, en horarios especiales para el traslado de este tipo de maquinaria. Entonces digamos que el país ha ido como evolucionando en cuanto a estos procesos de seguridad, pero desafortunadamente pasan cosas como las que pasaron hace algunos años. Eso es cierto. Esteban. Profe, no, lo que yo iba a decir era, que se me olvidó comentar en el video, fue que a la hora de, digamos, de ingresar una mercancía en el carro, pues que hay que evitar, digamos, de que la mercancía de pronto donde la vamos a ubicar no vaya a tener de pronto de residuos sólidos o de pronto aceites para que haya una inestabilidad de la mercancía. Porque ahí vimos también que decían que no puede haber de pronto agua o aceites o escombros para que digamos, no se vaya, digamos, la mercancía no se vaya a inestabilizar, pues, en el proceso de traslado al rumbo donde vayan. Sí, señor. Muy bien. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, acá hay un video, me parece muy importante, ojalá lo puedan ver, también se los dejo en la plataforma. Es un video de toneladas al filo del abismo, habla acerca de las condiciones inseguras que se presentan, ¿sí? Pues no alcanzamos a revisarlo ahorita, porque dura más o menos como unos 28 a 30 minutos. Y ustedes ven que los videos que coloco normalmente son corticos. Entonces, pues igual, lo queda para que ustedes en la medida de lo posible, pues lo puedan revisar para ampliar sus conocimientos. Como conclusión, es una adecuada sujeción de la carga, evitar accidentes y pérdidas materiales o humanas también. Y es importante reconocer el tipo de carga y el tipo de sujeción a usar para garantizar el proceso de la mercancía. ¿Listo? Conclusiones del tema, muchachos, como tal, y para dar por terminada la clase. ¿Algún otro aporte? Esteban. Como conclusión, profe, pues dentro de lo que uno está estudiando, siempre es importante, digamos, como mantener informado de esas cosas, porque pues yo no tenía conocimiento, nunca he trabajado en una empresa industrial y no tenía conocimiento de todo ese tipo de, digamos, cosas que hay que tener en cuenta a la hora de uno cargar la mercancía, de los cuidados que uno debe tener pertinentes. Entonces, yo me llevo eso como un conocimiento para poderlo aplicar o si alguien de pronto necesite de algún conocimiento extra de lo que yo veo, pues eso lo puedo impartir de pronto en amigos que de pronto no tienen en esa empresa de carga, no tienen el conocimiento para yo poderles, digamos, decir que mira, toma en cuenta esas instrucciones y poderle mandar esos videos para que ellos también lo puedan divulgar dentro de la compañía. Muchas gracias, profe. Es importante, comencemos a llamar las cosas por su nombre. Vas a asesorar en ese tema, pues porque ya empiezas a tener conocimiento. Entonces, este conocimiento es comenzar digamos, a hacerlo vida en su vida, ¿sí? Esa es la recomendación respetuosa. Sí, claro, es chévere porque ustedes ya comienzan a conocer del transporte. Y ahorita de este tema hay mucha tela para cortar, como dicen normalmente, ¿sí? Hay mucho contenido para explorar. Empiezan y si ustedes ya reconocen empresas que están haciendo este tipo de cosas, pues comiencen a mostrarse, a mostrar como asesores de ese tema. Miren, hay que hacer esto, investiguen un poquito más en normativa y empiecen a hacer primeros diagnósticos para poder implementar allá, como la recomendación paso a paso. Hagan un diagnóstico, mire, es importante, y ustedes comienzan a aplicar su carrera. Edilberto. Bueno, como conclusión a la clase y a lo que acabamos de ver hoy, yo sí puedo resumir, profe, que pues todos los conocimientos que nosotros vamos adquiriendo son muy importantes, así no hagamos parte directa del proceso logístico.
En mi caso, yo trabajo en la parte de cartera de la compañía y en la parte de créditos, pero digamos que sí se presentan inconvenientes con el tema de transportes, sí se presentan inconvenientes con el tema de devoluciones, con el tema de fletes, y eso es una cadena. Entonces, literalmente después, para mí se ve afectada la cartera cuando un cliente no me cancela completo, cuando se hace un descuento, cuando la mercancía le llegó en mal estado y la devolvió. Entonces, tiene uno que hacer un reproceso y devolverse desde que la mercancía salió de nuestras bodegas hacia el cliente que sucedió. Entonces, literalmente conocer todos estos procesos y lo que vimos hoy de cómo asegurar la mercancía, cuál es el desplazamiento que se ejerce también por gravedad, eso le da a uno muchas pautas para tener en cuenta y poder, digamos que aportar a esos procesos a los cuales uno hace parte indirectamente. Porque muchas veces la mercancía se avería en el camino y cuando llega el cliente está en mal estado, es por eso. Ya tienes Porque el embalaje, conocimiento bueno, en el para... momento que... Exactamente, sí. Entonces, eso sí nos ha pasado. Entonces, digamos que en este momento sí estoy aportando de una forma indirecta, pero aunque no haga parte del proceso, sí me ha servido bastante. Muy Gracias. bien, te felicito y chévere que ya lo estén aplicando, que es lo más importante. Eso es lo más importante, muchachos. Mirar dentro de nuestro contexto organizacional, dentro de nuestro contexto del día a día, a dónde puedo aplicar los conocimientos, porque es de la única manera que cogemos conocimiento, hacemos apropiación de conocimientos. ¿Mm? Muy bien, Harold. Profe, pues mi compañero fue pues muy exacto en lo que dijo. Justamente iba a comentar varias cosas que resaltó allí, y pues lo que me quedaría de pronto por comentar es la importancia justamente de este proceso, de estar pendiente de lo que tiene que ver con la seguridad, porque pues está en juego el cumplimiento con los clientes, que al final se estaría pues estropeando todo un trabajo que hay detrás, y también hasta la misma imagen de la empresa, porque como lo comentó en el episodio lastimoso que sucedió en Colombia, con el accidente con los niños, Sí. pues obviamente esto repercutió, supongo, en la empresa de una manera muy negativa. Entonces, hay que cuidarlo porque está en juego todo el trabajo de la empresa y hasta la misma imagen de la empresa. Muy bien. Muchas gracias por los aportes, muchachos. Espero pues que sigamos avanzando en este proceso de conocimiento. Gracias por todo lo que avanzan ustedes acá, comentan. Es muy valioso todos sus aportes. Entonces, pues ya, damos por terminada la clase.